the blind, coming from the heart of Jesus, just the same through tests of time. He, the pearly gates will open, so that I may enter in. For he purchased my redemption and forgave me all my sin. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo innombrable dio su vida en mi favor. Él la puerta abrirá y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Muy buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles hoy en el nombre de nuestro bendito Salvador y esperamos que estén disfrutando las ricas y múltiples bendiciones de Dios. Tenemos un gran Dios que nos ama con un amor eterno. Y muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por el Seminario Bíblico Bautista y la personal y los alumnos que están preparándose para el ministerio. Gracias a Dios por ellos. Y también estamos esperando que si tiene jóvenes o tiene matrimonios que Dios ha tocado sus corazones para servirle de tiempo completo y todavía no están preparados y quieren ingresar en el Seminario Bíblico Bautista. Tenemos la apertura el 6 de septiembre. Y ojalá que los prepare para que vengan y se inscriban y ya empiecen su preparación para servir al Señor de tiempo completo. También siguen orando no solamente por el seminario y más alumnos en septiembre, pero oren también por los eventos próximos. Tenemos el campamento de jóvenes en el mes de julio, este mes que viene, y ya tenemos grandes planes para pasar un buen tiempo con los jóvenes en la palabra de Dios y también con juegos y otras cosas, pero una oportunidad para que mande a sus jóvenes o los lleve y entonces que ellos pueden gozarse de este campamento y aprender más de Dios y también tener compañerismo con otros jóvenes cristianos. Estamos en la serie de lecciones de los artículos de fe y hoy queremos ver otro artículo más que es de la doctrina de la palabra de Dios. Y entonces esperamos que Dios bendiga en esto y que podamos aprender más de la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina es muy importante. Y entonces para estar bien tenemos que creer bien, porque lo que hacemos y todo esto es un efecto de lo que actualmente nosotros creemos. Y entonces la doctrina que queremos examinar hoy es la doctrina de la seguridad eterna. Hay muchos que preguntan, ¿podemos saber que somos salvos? ¿Podemos saber que tenemos vida eterna? Porque hay muchas falsas enseñanzas circulando entre la comunidad cristiana. Algunos que no creen que uno puede saber que es salvo, otros que creen que puede ser salvo y luego puede perder la salvación. Cuando Dios nos salva eternamente, nos salva solamente hasta que pequemos o algo así. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan, capítulo 5, que es nuestro pasaje clave. Hoy en 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas
os he escrito a vosotros. Entonces encontramos la respuesta en nuestras preguntas en la palabra de Dios. El apóstol Juan está escribiéndonos. Y él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Noten que estos a quienes él está escribiendo ya habían creído en el nombre del Hijo de Dios. Y luego dice a estos que habían creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El diablo todavía sigue trabajando lo mismo que él hizo con Adán y Eva, induciendo duda en las mentes, en nuestras creencias, pero la duda se vence por medio de creer la palabra de Dios. Entonces encontramos la solución si tenemos vida eterna en la palabra de Dios. Encontramos la solución si podemos perder la salvación o se mantiene para siempre en la palabra de Dios. Él dice, estas cosas, las cosas escritas particularmente en su carta, pero en toda la palabra de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo encuentro 7 testimonios en la palabra de Dios que nos garantiza que nosotros no solamente podemos saber que tenemos la vida eterna, que somos salvos, pero también que nosotros tenemos vida que nunca se pierde. Es decir, una vez que somos salvos, siempre seremos salvos. Es como el nacimiento. Recuerdan en Juan capítulo 3, él dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Podrá un hombre desnacerse? Claro que no. Puede morir, pero no puede desnacerse. Una vez nacido de una familia, siempre será el producto y el hijo en esta familia. Entonces lo mismo cuando viene a los hijos de Dios. Si hemos nacido en la familia de Dios, tenemos vida eterna y no vamos a perecer, siempre seremos salvos. Entonces, quiero darles 7 testimonios que yo encuentro en la palabra de Dios, porque yo creo en la seguridad eterna y porque yo creo que no podemos jamás perder la salvación. El primer testimonio es del Padre de Dios mismo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué testimonio nos está dando Dios en este versículo? Primero nos está dando el testimonio que es el amor de Dios, que Él ama al mundo entero, que Él ama a toda criatura. Hay muchos que no se sienten amados, pero quiero decirles hoy, por medio de la palabra de Dios, hay alguien que te ama profundamente, y ese alguien es Dios. Y este amor es un amor indescriptible. Es decir, es un amor inefable, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia nos enseña, según las escrituras de Pablo, que nadie ha podido profundizar el amor de Dios. No sabemos la anchura, no sabemos la anchura, no sabemos la profundidad, la altura y el extento a que Dios nos ama, pero sabemos que Él nos ama más que podemos decir en palabras. Son palabras indecibles la manera que Dios nos ama. Y este amor es un amor que es eterno. Él dijo en el Antiguo Testamento, con un amor eterno te he amado. Ahora, si su amor es eterno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Él no nos ame? Él nos ama aún siendo pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, es un testimonio del Padre de su amor, un amor que es eterno,
un amor que Él nos manifiesta a través de su Hijo. No solamente es un testimonio que Dios da de su amor para con nosotros, un amor que es eterno, es un amor que Él nos da de la vida que Él nos da cuando creemos en Cristo Jesús. Él dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida que Él nos da es vida eterna. No es vida parcial, no es vida temporal. Notan el adjetivo vida, pero no solamente vida física, pero vida eterna. Entonces, por causa del pecado, en el cuerpo, físicamente solamente tenemos vida temporal. Pero cuando creemos en Cristo Jesús, aunque estemos físicos en el cuerpo, Él nos proporciona su propia vida y nos da una vida que es eterna y nunca tendrá fin. Dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 5, 36 y 37, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, Cristo dijo, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y Él envió a su Hijo para morir en tu y mi lugar, porque Él te ama con un amor eterno. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero los que hemos creído en Cristo, hemos creído en Dios que nos ama. Entonces es un testimonio del Padre del amor que Él nos, con que Él nos ama. Es un testimonio del Padre de la vida que Él nos da, vida eterna que nunca tendrá fin, porque es eterna y es su propia vida. Entonces, no solamente, pero es un testimonio de cómo podemos obtener esta vida. Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y noten lo que Él dice, cómo podemos tener la vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él nos dice cómo podemos evitar de la perdición eterna por creer, confiar en Cristo Jesús como el que murió por nuestros pecados y fue hecho pecado por nosotros y resucitó el tercer día de entre los muertos. Él dice para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un testimonio de su amor sacrificial y es un testimonio de la vida que Él nos da. Y es un testimonio de cómo podemos obtener la vida por creer en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice 3 veces, el Padre dio testimonio de Jesús en voz audible en el Nuevo Testamento. Y cada vez que Él le dio testimonio, Él dijo, eres mi Hijo amado. Y dice, otros oían la voz, eres mi Hijo amado. Y entonces, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Segundo de Pedro 3:17 resume las veces que Él dio testimonio, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Igual como el día que Juan vio a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios, y la paloma, el Espíritu Santo descendió corporalmente sobre Cristo. La voz vino del cielo, dijo, este es mi Hijo amado en quien que yo tengo complacencia, a Él oíd. Entonces tenemos el testimonio de Dios que nos garantiza que Él nos salva eternamente sin la posibilidad de perder nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de nosotros y lo que hagamos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solamente tenemos el testimonio del Padre, tenemos el testimonio de la segunda persona de la deidad, Cristo Jesús. Él dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando escuchamos las voces de las religiones de otros que proclaman a enseñar la verdad y nos dice que no podemos saber y podemos perder la salvación, estamos escuchando a salteadores y ladrones, los que quieren matar y destruir. Entonces Él nos manifiesta en Juan 10:8 que Él es la puerta al cielo. No hay ninguna otra puerta. Él dice en Hechos 4:12, Él es el único nombre por cual podemos ser salvos. Entonces, y Él dice que Él nos da la vida cuando creemos en Él. Y Él dice que es una vida eterna. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. No es decir, no es una vida medida, es una vida completa, abundante, eterna en Cristo. Cristo da el mismo testimonio que el Padre. Y no solamente el testimonio que es la puerta para que las ovejas sean salvas, pero Él es el pastor. Él dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas no son salvas, no somos salvos porque nosotros nos afligimos, etc. Somos salvos porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos da como el buen pastor y como la puerta, nos da seguridad. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna. Escuchen lo que Él dice. Yo les doy. ¿Quién nos da la vida eterna? No nuestra denominación, no el misionero, no el pastor, no nuestras buenas obras, no un sacerdote, ningún ángel, ningún otro ser creado en la tierra, ni mamá ni papá nos da la vida eterna. Cristo Jesús nos da la vida eterna y es eterna. Y luego Él dice, notan lo que Él dice en Juan 10:28, y no perecerán jamás. No solamente no pereceremos, pero Él dice, no pereceremos jamás. Y luego dice, y nadie les arrebatará de mi mano. Estamos en la mano de Cristo. ¿Y quién puede abrir la mano de Cristo Todopoderoso? Nadie, Él dice, nadie les puede quitar, tomar de mi mano. Yo las tengo seguro en mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor de todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solamente estamos en la mano de Jesús, nuestro Salvador que murió, pero también estamos en la mano del Padre que envió a su Hijo para hacer nuestro sacrificio en la cruz del Calvario. Y Él dice, yo, el Padre, somos uno, es decir, entonces somos doblemente protegidos, no solamente triplemente protegidos por su promesa, por la clase de vida, pero porque estamos en la mano del Padre y también estamos en la mano del Hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero también, tercero, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Él dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es el testimonio? Él nos guía, Él nos consuela, Él nos dirige, Él nos cambia la vida, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y luego Él dice en el versículo 15 del capítulo 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nos ha dado libertad, nos ha dado una dirección en la vida, nos ha dado la adopción de ser sus hijos de tal grado que podemos clamar Abba Padre como papito. En este sentido, una relación íntima con Dios y con Cristo. Y luego Él dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro testimonio. ¿De qué? Que somos hijos de Dios. Es decir, cuando Él dice nos arrepentimos de un arrepentimiento de cual no hay
otro arrepentimiento, nos salva con una salvación eterna. Y como hijos de Dios, notan lo que Él nos da una herencia, nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos hace, nosotros convivimos con Él, padecemos por Él. Pero también la Biblia dice para que juntamente con Él seamos glorificados, cambiados a la imagen de Cristo en aquel día cuando Él viene por nosotros. Entonces tenemos el testimonio del Padre, el testimonio de Jesús, el testimonio del Espíritu Santo, pero también el testimonio del apóstol Juan. En 1 de Juan, la Biblia nos dice que Él nos dice que ahora que hemos confiado en Cristo, somos vencedores del mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, confía en Él como su Salvador. Y Él nos hace vencedores. Y como Pablo decía, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también notamos que Él nos da la verdad. Él es la verdad. Cristo dice, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Juan dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, la palabra de verdad, Cristo la verdad, el Espíritu de la verdad, y Él da testimonio con a nuestro propio espíritu al confiar en Cristo, que ahora que somos hijos de Dios. La Biblia dice, tenemos un triple garantía en el testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, versículo 7. En la tierra hay tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Recuerda que cuando Cristo murió en la cruz, un centurión le penetró, enclavó su costado con la lanza y salió sangre y sangre. Esto da testimonio que Él murió y pagó tus pecados y mis pecados. Y luego Él dice en el versículo 9 de 1 de Juan 5, de esta manera, y si recibimos el testimonio de los hombres, lo recibimos, ¿no? Firmamos un contrato, compramos una casa, no tenemos miedo que vamos a perder la casa, es nuestra casa para hacer lo que queramos. Si tenemos un acto de nacimiento, sabemos quién es nuestro Padre, nadie lo puede negar. Recibimos el testimonio de los hombres, pero Él dice, mayor es el testimonio de Dios. Juan nos está citando el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo en el versículo 9. ¿Y cuál es el testimonio que Juan da de lo que Dios y Cristo ha hecho por nosotros? El que cree en el Hijo, el que confía en el Hijo, que primero tiene vida, el testimonio en sí mismo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y Cristo dijo por medio de Pablo, si alguien no tiene el Espíritu, no es de Dios. Pero una vez que somos salvos, Él viene y mora en nuestros cuerpos. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Vida eterna, otra vez, lo que dijo el Padre, el Hijo, Cristo Jesús, el Espíritu Santo y el apóstol Juan. Ahora el apóstol Juan está diciendo, tenemos vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en la iglesia, no en las buenas obras, no en las buenas intenciones, no en ningún sacramento, ninguna ordenanza, ninguna obra que tú y yo hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por su gracia somos salvos, y esta vida está en su Hijo. Y luego nota el testimonio: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa qué tan bueno que seas, lo que hayas hecho, las ventajas que tienes en esta vida, a menos que tengas Hijo de Dios en tu corazón y en tu vida, entonces no eres hijo de Dios. Sigue siendo hijos de ira. Estas cosas luego lo resuma en la seguridad del versículo 13 de 1 de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces tenemos el testimonio del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, del apóstol Juan, y también tenemos el testimonio de Pablo. La Biblia dice él asimismo, en Efesios 1:11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Somos salvos porque tenemos herencia y somos predestinados conforme a su propósito, a ser conformados a su imagen por haber confiado en Cristo. Y luego somos predestinados para que seamos alabanza de su gloria. ¿Cómo llegamos a conocer todo esto? Primeramente oímos la palabra de verdad, escuchamos la voz de verdad del Espíritu Santo y oímos el evangelio de nuestra salvación, que Cristo había pagado por nuestros pecados y fue sepultado, resucitó el tercer día de entre los muertos. Y luego nosotros sabíamos y creímos en Él y como consecuencia fuimos sellados con el Espíritu Santo según la promesa. Nos hace la promesa, si creemos en Él tenemos la vida eterna, pero ahora nos dice, si creemos en Él, nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos sella y jamás sale. Siempre estamos con Él, siempre tenemos ese sello y Él es las arras de nuestra herencia, es la garantía hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces tenemos el testimonio del apóstol Pablo. Las obras de Cristo dan testimonio. La Biblia dice que en el día de Juan el Bautista había sido encarcelado y mandó a sus discípulos a preguntar a Cristo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y respondió Jesús en Lucas 7:22, les dijo, id y saber a Juan lo que habéis visto o oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Creedme que yo soy en el Padre. Creedme que yo soy el Salvador. Creedme que yo voy a morir por vuestros pecados. El Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero finalmente tenemos el testimonio de la palabra de Dios. No solamente el testimonio de las obras de Cristo, pero el testimonio de la misma palabra de Cristo y de Dios mismo. Juan capítulo 5 versículo 39 nos enseña que algunos piensan por leer la Biblia, por ser religiosos, pueden ser salvos, pero él dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es la lectura de la palabra que nos salva. No es el conocer mucha escritura que nos salva. No es ser religioso que nos salva. Es Cristo Jesús y las escrituras hablan de lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz de Calvario. Primera de Juan es un libro, epístola escrita para que tú y yo sepamos que tenemos la vida eterna y creamos en el nombre del Hijo de Dios. Está saturado este libro con las palabras, por esto sabemos, por esto conocemos, por este testimonio, por esto tenemos confianza en Él. Y 2 Timoteo capítulo 3. En 2 Timoteo capítulo 3 la Biblia dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Las cuales te pueden hacer sabio para ser salvo, para la salvación por la fe en Cristo. Nos dice a dónde vamos para saber cómo poder salvo. Nos dice a quién debemos acudir para ser salvo. Vamos a las escrituras que dan testimonio de Él y vamos a Cristo que murió por nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. El que murió cargó nuestros pecados sobre sus hombros y el que fue sepultado resucitó de entre los muertos para que nosotros vivamos porque Él vive. Él dice toda la escritura es inspirada por Dios
y útil. La palabra de Dios trae todo que tú y yo necesitamos saber para ser salvos. Trae todo lo que tú y yo necesitamos saber de Dios. Es útil para enseñarnos acerca de Dios, la verdad. Es útil para enseñarnos lo que no debemos hacer, cómo no debemos vivir, cómo debemos vivir. Es útil para hacernos sabios, para que sepamos cómo corregir nuestros problemas y arreglar nuestros problemas, en un problema de matrimonio, un problema con la duda, un problema con enfermedades, un problema con cualquier cosa. Encontramos la solución en la palabra de Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, totalmente maduro, crecido, enteramente preparado para toda buena obra. En fin, hermanos, el testimonio de la palabra de Dios, de Dios el Padre, de Cristo nuestro Salvador, del Espíritu Santo que nos sella, del testimonio de Juan el apóstol, el testimonio de las obras de Cristo y el testimonio de la palabra de Dios nos enseña lo único que tú y yo necesitamos para tener paz con Dios es Cristo Jesús. Y lo único que necesitamos para poder vivir para Dios es Cristo Jesús. Y lo único que necesitamos para poder tener la victoria es Cristo Jesús. Y lo único que necesitamos para vencer las dudas y los problemas y ser más que vencedores es Cristo Jesús. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la pregunta en esta mañana, la pregunta en este momento que yo tengo para ti es que ¿tienes a Cristo? ¿Él está en tu vida? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ha habido un día en tu vida cuando tú viniste delante de Dios con tu corazón inclinado, doblado delante de Él, diciéndole, Señor, yo soy un pecador, pero yo admito que tú moriste por mí, yo lo creo, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz fue por mí, que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz de Calvario, y ahora mismo yo quiero recibirte como mi Salvador, quiero depositar mi fe en Cristo. Y has confiado en Él y recibido a Cristo como tu Salvador. Has invocado el nombre de Cristo como tu Salvador. La Biblia dice, todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener el testimonio de Dios en ti mismo? Recibe a Cristo hoy. Haz esta oración delante de Él. Dile, Señor Jesús, yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz de Calvario. Creo que la obra que hiciste fue para que yo fue para salvarme. Y ahora mismo creo que tu sangre fue derramado por la remisión de mis pecados y que tú pagaste por mis pecados y fuiste sepultado y resucitaste. Quizás no entiendes, pero le dices, hermano, yo te creo. Y como el otro le dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Simplemente créele, confía en Él, recíbele. Señor, gracias por haberme salvado. Dile esto. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.